Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem y Ande en la mira. Pregunta bomba a Bursin desata el caos, ¿Melissa al rescate? El pasado vuelve con fuerzas renovadas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Turquía al Descubierto. Aquí, en este espacio donde la pasión por las series otomanas se vive al máximo, exploramos el fascinante mundo de las ficciones que nos roban el sueño, analizamos hasta el último detalle a los personajes que nos enamoran con sus dilemas y, por supuesto, chismoseamos sin tapujos sobre todo lo que pasa detrás de las cámaras. Porque admitámoslo, la vida real de los actores es tan adictiva que las tramas que protagonizan. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que honestamente va a hacer temblar las redes sociales. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en un mar de chismes jugosos, preguntas que incomodan hasta el más pintado y un pasado que, al parecer, se resiste con uñas y dientes a quedar relegado al olvido. Sí, lo adivinaron, estamos hablando del famoso triángulo amoroso, o deberíamos decir, el intrigante cuadrado. Entre el galán Kerem Bürsin, la bella y talentosa Hande Erçel, la enigmática Melissa Dongel y, por supuesto, todo el entramado mediático que rodea este auténtico culebrón de la vida real. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este drama, quiero invitarlos, con el entusiasmo que me caracteriza, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de unirse a nuestra gran familia de Turquía al Descubierto. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de información privilegiada, análisis exhaustivos y sobre todo muchísimo, pero muchísimo chisme turco de primera mano. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, porque aquí siempre tenemos una sorpresa preparada para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío, que esto promete. Todo este torbellino comenzó con una simple pregunta, una pregunta que en apariencia no representaba mayor amenaza, pero que removió el avispero de una manera que nadie esperaba. Durante una reciente e inocente entrevista a Kerem Bürsin, un periodista, con la astucia que caracteriza a los profesionales de su gremio, le preguntó sobre su relación actual con Hande Erçel. Una pregunta que aparentemente parecía inofensiva, pero que abrió la puerta a un torbellino de especulaciones, reavivó viejas heridas que creíamos cicatrizadas y desató una ola de comentarios que inundaron las redes sociales. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca, un romance que traspasó la pantalla en la exitosísima serie Senkalkapm, y su ruptura, como ya todos ustedes saben, dejó a una legión de fanáticos con el corazón roto y la esperanza desvanecida. La respuesta de Kerem a la pregunta del periodista fue, digamos que diplomática, en el mejor de los casos, pero no del todo convincente ni mucho menos satisfactoria para los ansiosos seguidores de la pareja. Bürsin evadió la pregunta directamente, recurriendo a hablar de los buenos momentos que compartieron durante la inolvidable grabación de la serie, de la profunda admiración que siente por Hande como actriz y como profesional, destacando su talento y dedicación. Sin embargo, en ningún momento de su respuesta, Kerem aclaró si existe la más mínima posibilidad de una reconciliación romántica o siquiera, si mantienen una relación de amistad cordial en la actualidad. Esta ambigüedad calculada fue suficiente para que los medios de comunicación y los fanáticas más fervientes de la pareja empezaran a especular sin control. ¿Está Kerem Bürsin ocultando algo importante? ¿Aún alberga sentimientos profundos por Hande Erçel en su corazón? ¿Por qué no puede simplemente decir que son amigos o que no hay ninguna posibilidad de volver a estar juntos como pareja? La incertidumbre es un caldo de cultivo perfecto para los rumores, y en el mundo del espectáculo turco, los rumores vuelan más rápido que las cometas en primavera. Y es precisamente aquí, en medio de toda esta incertidumbre y especulación, donde entra en escena Melissa Dongel, la actriz que ha sido vinculada sentimentalmente a Kerem Bürsin en los últimos meses, generando un sinfín de comentarios y avivando aún más el fuego de la polémica. Melissa, como todos ustedes saben, es una actriz talentosa, versátil y muy popular en Turquía, que ha logrado conquistar al público con su carisma y su belleza. Su cercanía a Kerem ha generado muchísimos comentarios y ha puesto en alerta a los seguidores de Hande Erçel, que ven en Melissa a una potencial rival en el terreno amoroso. Algunos insiders aseguran que Kerem y Melissa son simplemente amigos que comparten intereses comunes y disfrutan de la compañía mutua, mientras que otros afirman que hay algo más profundo entre ellos, que la amistad ha evolucionado hacia algo más romántico. Y por supuesto, la sombra de Hande Erçel siempre está presente en esta ecuación,
proyectando una alargada sombra de dudas y especulaciones sobre el verdadero estado sentimental de Kerem Bürsin. Para entender mejor todo este embrollo mediático y las complejas dinámicas entre estos tres personajes, vamos a hacer un breve repaso por la historia de cada uno de ellos y las series que los catapultaron a la fama, convirtiéndolos en figuras destacadas del firmamento artístico turco. Empecemos, como no podía ser de otra manera, por Sen Kalkam. Esta serie de comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtió en un auténtico fenómeno mundial, conquistando corazones en países de todos los continentes y consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en Italia y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando pierde su beca universitaria. Para recuperarla, Eda se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y carismático arquitecto que no cree en el amor y que se caracteriza por su frialdad emocional y su obsesión por el trabajo. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una intensa y apasionada historia de amor, llena de giros inesperados, momentos divertidos y situaciones que ponen a prueba la relación entre Eda y Serkan. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance se hizo público durante la grabación de la serie, para deleite de sus fanáticos, que veían en ellos a la pareja perfecta. Parecían hechos el uno para el otro, destinados a vivir un cuento de hadas moderno. Sin embargo, después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y la sensación de que el amor verdadero no existe. La razón de la ruptura nunca se confirmó oficialmente, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, la presión mediática constante y la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el escrutinio público. Lo cierto es que a día de hoy, Kerem y Hande siguen siendo una de las parejas más recordadas, queridas y añoradas de la televisión turca. Ahora, hablemos de Melisa Dongel. Melisa es una actriz muy versátil y camaleónica que ha participado en varias series exitosas, demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes entre sí. Uno de sus papeles más conocidos y aclamados es en la serie Aşk-Man Intikam, una adaptación turca de la exitosa serie coreana Cunning Single Lady. En esta serie Melisa interpreta a Ala, una joven inteligente, ambiciosa y decidida que trabaja en una empresa de software y que se caracteriza por su fuerte personalidad y su espíritu competitivo. Aşk-Man Intikam es una comedia romántica que cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz y marcado por las dificultades económicas. Años después, Esra empieza a trabajar en la empresa de Ozan, que ahora es un hombre exitoso, rico y poderoso. A partir de ahí se desata una serie de situaciones divertidas, románticas y conflictivas mientras intentan lidiar con su pasado, con los resentimientos acumulados y con los nuevos sentimientos que surgen entre ellos. Si bien Melisa Dongel no compartió escena con Kerem Bürsin en esta serie, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas y cotizadas del momento. Y como mencionamos antes, su supuesta relación con Kerem ha acaparado titulares en la prensa rosa y ha alimentado todo este drama mediático que nos tiene a todos en vilo. ¿Por qué esta pregunta a Kerem sobre Hande ha causado tanto revuelo y ha desatado esta tormenta de especulaciones? Porque, como les decía al principio, ha reavivado fantasmas del pasado, ha removido recuerdos enterrados y ha despertado la esperanza de aquellos que sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. Muchos fanáticos aún anhelan verlos juntos de nuevo, creen que su historia de amor no ha terminado y que merecen una segunda oportunidad. Cualquier indicio, por mínimo que sea, es suficiente para encender la llama de la esperanza y alimentar la ilusión de un posible reencuentro. Además, la presencia de Melisa Dongel en la ecuación añade aún más drama y confusión a la situación. ¿Está Kerem Bürsin indeciso entre las dos actrices? ¿Es Melisa solo una amiga o hay algo más profundo entre ellos? ¿Aún hay sentimientos latentes entre Kerem y Hande que podrían resurgir en cualquier momento? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas que nos ofrecen los medios de comunicación y esperar a que alguno de los tres protagonistas decida hablar abiertamente sobre el tema, aunque eso parezca poco probable por el momento. Mientras tanto, los medios y los fanáticos seguirán analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes sociales en busca de pistas que revelen la verdad sobre esta compleja situación sentimental. Y hablando de redes sociales, el silencio de Hande Erçel ha sido ensordecedor.
Desde que se hizo la fatídica pregunta a Kerem Bürsin, Hande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Algunos dicen que prefiere mantenerse al margen de todo este drama mediático, que no quiere alimentar los rumores y que está cansada de que su vida personal sea objeto de debate público. Otros creen que está esperando el momento adecuado para hablar, que tiene una estrategia definida y que revelará sus sentimientos cuando considere que es el momento oportuno. Lo cierto es que su silencio solo ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado alas a los rumores. Lo que sí sabemos con certeza es que Hande Erçel está completamente enfocada en su carrera profesional. Actualmente está protagonizando la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico en el que interpreta a una fiscal que investiga un complicado caso de asesinato. La serie ha tenido una buena acogida por parte del público turco y ha demostrado la versatilidad y el talento de Hande como actriz. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar de este culebrón de la vida real? Es difícil predecirlo con exactitud, ya que el futuro es incierto y las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Puede que Kerem y Hande sigan manteniendo una relación cordial pero distante, que Melissa se convierta en la pareja oficial de Kerem, o que, contra todo pronóstico, Kerem y Hande decidan darse una segunda oportunidad y retomar su historia de amor donde la dejaron. El tiempo dirá cuál será el desenlace de este drama. Lo que sí es seguro es que este drama va a seguir dando de qué hablar en los próximos meses. Los fanáticos de las telenovelas turcas somos así, nos encanta el drama, el romance, la intriga y por supuesto, los chismes. Y este triángulo amoroso tiene todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. En resumen, la pregunta inesperada a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel ha desatado el caos, ha reavivado fantasmas del pasado y ha puesto a Melissa Dongel en el centro de la polémica. La presencia de Melissa añade aún más drama a la situación y el silencio de Hande solo alimenta las especulaciones. Todo esto mientras recordamos sus éxitos televisivos, Senkal Kapm y Ask Man Intikam. Un culebrón que sin duda va a seguir dando de qué hablar en los próximos meses. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gusta la pareja que hacen Kerem y Melissa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.